nos encontramos con la parte del modelo. Va muy rápido. Enfrente. Pero yo no el tiempo y no sé a dónde vive. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Cómo se llama, no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es que le dice? Allí Esto es Candelaria, ¿va? ¿Candelaria qué va? el barrio Candelaria. Sí. Entonces ya vio el de la cancha. ¿Cuál es la cancha? Sí, ya lo vi. Ahora no me puede tomar porque es el torbo del timón izquierdo. No, la esquina esa, pero que no él tampoco. Bueno, y la mujer que está hablando y eso está por un lado y por otro, entonces que quiere cagar. En el barrio Candelaria haciendo un pequeño reportaje sobre todo lo que fue la destrucción del terremoto. Ahí tenemos enfrente la iglesia de Candelaria. En esta calle nos vamos directamente a donde fue la casa del negro, Armando. Vamos. Donde estuvo caminando directamente hacia la casa donde lo estaba la casa del negro. Unos muchachos aquí en busca de agua. Ah, pues entonces, Ahí vemos a doña Mima en el lugar de los hechos. Buenos días, señora. ¿Cuál es su nombre? Isabel Leiva. ¿Le han estado ayudando aquí con respecto a sus daños ocasionados en su hogar? Sí, sí. ¿Quiénes le están ayudando? Pues esto nos está ayudando, pero yo no conozco quiénes han estado. ¿Hay alguna institución que le está dando alimentos, techo o algo por similar? Están dando aquí, pero aquí vienen los muchachos. ¿Ya vinieron a darle a usted? Sí, ya vinieron. ¿Cuál es su nombre, señora? Isabel Leiva. Va, gracias, señora. Esto de veras. Señora, Isabel Meléndez. señora, ¿le han estado ayudando aquí para el daño ocasionado en su hogar? Pues sí, ¿Qué instituciones le han estado ayudando? pues mire varias. Por ejemplo, ¿la alcaldía municipal está participando en este tipo de ayuda? Pues como mire, no le dicen a uno, solo le vienen a anotar y no le dicen. Ya solo cuando le vienen a dar. ¿Cuál es su casa, señora? Muéstremela, por favor. Esta es su casa. Y que aquí habemos 3 familias. Dígame, ¿cuáles son sus familiares? Ella. ¿Cómo se llama hay ella? otro. Esta se llama Lilian. Mabel Munguía. ¿Por qué no le filmas a ellos que están trabajando? ¿Quién es más? Y allá, venga, Las niñas quietas. ¿Cómo se llama él? Mauricio. Mauricio Amaya.
Ok. ¿De su casa qué le han dicho? ¿Se la van a botar? Pues fíjese que sí, que las tejas están bajando. ¿Quién vivía ahí? Ahí vivía Salvador Armando García. Salvador Armando García. ¿Con Sí, quién vivía ahí? pero con su señora. Ah, ok. Pero como aquí ya ellos ya no están. Ya no, ¿verdad? Bueno, gracias, señor. Subí de esta manera. ¿A ustedes les ha tocado botar todo esto? Completamente todo. Completamente todo. Sí. ¿De qué parte vienen ustedes? Del Centro de Instrucción y Transmisión de la Fuerza Armada. De la Fuerza Armada. Para servirle al pueblo. Para servir al pueblo. Bueno, Desde pues, el día de terremoto estamos trabajando día y noche constantemente. ¿no han descansado nada? Y como un solo minuto. Los permisos nos han recortado por ayudar a toda la gente que queda en la calle. Ok. ¿Usted está a cargo de esto, de este? Sí, soy sargento, yo estoy a cargo de toda esta escuadra de soldados. Aquí se encuentra alojada todas las familiares por parte de la esposa de Armando. En ellas pudieron apreciar tipo de champas provisionales que poco a poco ellos han ido instalando. Armando el día de ayer se fue para Popa. Aquí se encuentra la hija de la esposa de Armando. Ella se llama Nancy. Que salga el sol. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Decir Nancy, ¿Cuál es tu nombre? muda. Del bufe. Traiga al niño ahí, él te está saliendo, está saliendo ya ahí. Por todo este sector se ve A él, muy dañada pregúntele toda la qué le vivienda. pasó a él. Vamos a ver qué le pasó a él. ¿Cuál es su nombre, caballero? Germán Rivera, Germán Rivera. ¿Qué le puso en su pierna? tengo quebrada la pierna de aquí, 2 quebraduras. ¿Y eso es lo que causa el terremoto? Sí, ¿Qué le cayó encima? una gran pared me cayó. No había otra cosa que caer. ¿Y a dónde fue atendido? En el Hospital Rosales, En el Hospital Rosales. ¿Cuándo salió? ayer. Ayer fue. Bueno, muchas gracias. Bueno, y todos aquí. ¿Todos ustedes tienen algún mensaje para el pueblo salvadoreño? Para los que residen allá en Nueva York. Sigamos adelante. Y para los amigos allá de Nueva York. Pues que los ayuden, necesitamos ayuda, ayuda lo más pronto. Pero han estado mandando ayuda de allá para acá. Pero necesitamos más ayuda porque estamos sin trabajo. Estamos sin trabajo. Que ven pasar por allá es de Aesel, es la empresa donde yo trabajo. Este es parte del edificio general de seguros, aquí en el centro de la capital. Vamos, venga. En estos momentos están despojando todo lo que fue el edificio de la Popular, Banco Popular y Aseguradora Popular, aquí en el centro de San Salvador. Pues sigamos un poco adelante y vemos despacio lo que ha sido la demolición. En ello encontramos también parte de lo que es la vigilancia, ya que se ha desatado un vandalismo y ladronismo aquí en el centro de San Salvador. Podemos apreciar lo que fue Molina Ciballero, donde se encontraba Caruso. Vemos que la segunda planta ha llegado hasta el piso. Y aquí enfrente tenemos la capital, la catedral de San Salvador. En estado de nueva renovación. Todo lo que era antes el parque aquí enfrente del banco hipotecario ha sido remodelado.
esta toma podemos apreciar todo lo que está al costado oponente. En este se encuentra el Banco Hipotecario de San Salvador. Allá al fondo tenemos el Palacio Nacional. Ahí va Mima atravesando el Parque Simón Bolívar. Podemos apreciar aquí al fondo el edificio del World Trade Center. A Mima en la plazuela hoy de lo que es Catedral. Catedral está en renovación. Aunque no pasa de ser la misma reliquia de siempre, ¿no? Ya con sus años, pues aquí vemos a Mima. Tal vez se mira como que era dormir. Apreciar en el palacio. Mire. Allá. Ay, no vio el circuito que hubo. Debería haber un circuito ahí. Mire. En estos momentos está ocurriendo un cortocircuito en una valla. Bueno, ha sido una caída de un cable de baja tensión, pero Uy, fue grande, lo sintió. bueno, Yo estaba ahí. en el lugar de los hechos, Mima exaltada nos dice que estaba ahí. Aquí encontramos a Cristóbal Colón sin cabeza. Luego la reina Isabel. Vamos a ver. En general, el Palacio Nacional. Banco Hipotecario. Catedral. Norte del Palacio Nacional. Todavía se ve con pocas irregularidades el comercio aquí en San Salvador. Poco a poco se va acomodando a las necesidades. El comercio despacio, pero va adelante. San Salvador. Vean con qué esfuerzo. Aquí está Shuar. Shuar está siendo en estos momentos desalojado. Allá se encuentra la Lido, costado norte-sur. Shuar, Biduc. Tal vez se acuerdan de lo que era San Salvador en aquel entonces. Han ocurrido muchos cambios en ellos. Vemos trabajadores por todos lados. Nos vamos aproximando poco a poco a lo que fue el edificio Rubén Darío. Unidades del cuerpo de bomberos todavía abasteciendo agua en el centro de San Salvador. Nos vamos acercando donde un día estuvo el edificio Rubén Darío. Pueden ver, todo cayó abajo. Mima, por favor, una explicación de lo que sus ojos están viendo en estos momentos. Todo el edificio está abajo. Yo creo que de ahí casi nadie salió vivo. Si saldrían algunos pocos. Aquí en estos momentos nos encontramos en la esquina donde algún día estuvo el Rubén Darío. Esta es una nueva vía que se ha abierto hasta el mercado El Calvario, hasta llegar a la iglesia. Allá al fondo podemos apreciar la iglesia del Calvario. Esa es la iglesia del Calvario. Y aquel cual es que está fumando, donde dice está fumando. Como podrán apreciar, todavía se encuentran
muchas cuadrillas de trabajadores tratando de abandonarlo. Este edificio que estamos enfocando en estos momentos fue en lo que un día fue el edificio El Pacífico, el almacén del mismo nombre. ¿Se acuerdan de este edificio? Esto es el telégrafo. El telégrafo aparentemente no sufrió graves daños. Bueno, si algún día ustedes vinieron aquí a que le sacaran una muela aquí en el edificio de Rubén Darío, pues aquí le sacaron a todos los que vivían ahí. Ven. Desafortunada la gente que estuvo aquí. La que salió con vida. Y afortunada, así es. ¿Y este otro cuál fue? Este es el edificio Pacífico. Este que está todo caído, mira. Este es el mismo Rubén Darío. Así, ¿no? Así es. Este es el mismo edificio de Rubén Darío. Era prácticamente la mitad de una manzana. Este es el nuevo edificio Bosch. ¿Se acuerdan de aquel Bosch pequeño que se encontraba de una planta? Bueno, pues como que aumentó sus ahorros este señor y se mandó a hacer este edificio. Vean, aquí nos encontramos. Pueden leer ustedes este rótulo y se acuerdan. Tal vez lloran al ver este rótulo. Mire, debajo de allá como... En ella podrán apreciar un edificio de este año, cómo está agrietado. No digamos el edificio. Vea cuánta maquinaria pesada se encuentra en este trayecto cuando en un día no se podría pasar nada, absolutamente nada. Esta es de las zonas más transitadas de San Salvador, de mayor comercio. Y ahora parece como que si fuera un pueblo, Destruido. todo destruido, mucha polvazón. Bueno, ustedes pueden apreciar mejor esta esquina, si se acuerdan bien. ¿Qué diferencia hay al no encontrarse el Rubén Darío, donde ya teníamos acostumbrados los ojos al verlo? Que se encuentra aquí son lingotes o vigas que fueron extraídas del Rubén Darío. Véanlas. Bueno, sigamos apreciando lo que fue un día el Rubén Darío. Creo que este fue el edificio que mayor, bueno, que no quedó nada de él después del terremoto. Y el Don Bosco también, ¿verdad? El colegio este. Vamos a tener la oportunidad o de tratar de cubrirles todo o el estado en que se encuentra. Ahí se apesta. Bueno, ustedes no pueden inhalar este olor, ¿no? Pero nosotros sí, hay un olor muy fuerte. Bueno. Con solo apreciar o con solo ver los rostros de cada una de las personas que están ayudando aquí, pueden sentir. ¿Trabajadoras de algún almacén? Sí, almacén Baix. Almacén Baix. Todos ustedes lo están desalojando. Sí, la bodega está por eso El Tazumal. Sí. ¿Y de dónde las están llevando? Fuera de aquí. Bueno, gracias. ¡Ey! ¡Saque el hombre! ¡Ey! ¡Saque el hombre! No tiene que andar haciendo nada. Esto fue lo que un día fue el almacén Europa. Ahora en esta esquina se encuentra el Banco Agrícola Comercial y un nuevo almacén New York.
acuerdan de estos almacenes? Usted misma se lo recordar de estos almacenes. No me recuerdo de ninguno. Este es otro toma desde la plaza Ula Ula. Esta es la Ula Ula. Aquí donde estaba el punto de la... Aquí donde vendían, ¿no? El punto de la 101. De lo... Ajá, vea. Dígame. Era donde estaba el radio reloj aquí, ¿no? ¿Verdad? No me acuerdo. Aquí no es donde pasa las 4, ¿no? No, aquí no. No pasa aquí. No. Esas nuevas toldos que ven ahí en las calles es de la nueva llamada reforma urbana que se está realizando en estos momentos aquí en San Salvador. Este es el costado oriente de lo que es Almacén Bash. Luego ya estaba el edificio. Aquí tenemos el costado oriente del Rubén Darío. Ahorita me encuentro aquí situado en el centro de la plaza Ula Ula. Vean quién se encuentra ahí. Luego al Rubén Darío. No se ve nada, ¿verdad? No quedó nada del Rubén Darío. Un hueco solamente. Ula Ula se encuentran instaladas varias tiendas de campaña por cuerpos socorristas, plantas. Bueno, ustedes pueden apreciar aquí plantas eléctricas, pipas con agua. En fin. Como podrán apreciar ustedes, toda esta zona se encuentra acordonada. Una línea de seguridad. Misma con ese su pelo y con este Mire, suplante de periodista. La indiana, mire. Así de rápido nos dejaron entrar. Cualquiera diría que somos reporteros. Lima, a un costado norponiente de... Nos vamos acercando poco a poco a lo que es en la plazuela donde estaba el cochinito. Farmacia Latina. Todos se acordarán de ella. Catedral. Aquí se encontraba la farmacia San Nicolás, San Carlos. En esta parte, en esta calle, aquí ya no transitan buses ni carros. Todas estas son zonas peatonales aquí en San Salvador. Aquí se encuentra la ferretería Panadés. Ya estas zonas de aquí ya se encuentran transitadas aquí en el centro de San Salvador. Aquí nos vamos acercando, siempre cerca del Palacio Nacional y a un costado oriente de Catedral. San Salvador, estamos sobre la Avenida España. Ustedes se acordarán a donde estaba el antiguo correo. Aquí en esta esquina se encontraba el antiguo correo que fue demolido. Ahora nos vamos acercando poco a poco lo que fue el Hotel San Salvador, cerca del Cafetín Escandia. Bueno. Vean qué destrozo.
¿Se acuerda de este edificio? ¿No se acuerda? Esto fue lo que un día fue el Hotel San Salvador. Al otro lado estaba el Café Escandia. De un momento a otro se cae. Vean qué desolado está el centro de San Salvador. Solamente se transita en la periferia y en los carriles donde no ha sido dañado. Allá viene mismo. Edificios que nunca pensamos que algún día iban a caer. Véanlos. Bien dañados. Bien, pero bien dañados. Este es el costado norte de lo que un día fue el Hotel San Salvador. En esta parte fue donde se encontraba anteriormente el Café Escandia. Aquí estamos sobre la Avenida España. Vean los cordones de seguridad que mantienen aquí en San Salvador. Qué desastre desastroso. Allá al fondo podemos apreciar el estacionamiento salvadoreño. Vamos por aquí, el estacionamiento salvadoreño, acercándonos a la plazuela Morazán. Todo esto es donde se encontraba Ciros. Oye, tú. Vamos acercando poco a poco lo que es el estacionamiento salvadoreño. En esta esquina se encuentra ubicada la librería y papelera Hispanoamérica. Ah, qué recuerdos aquellos. Qué días, ¿verdad? Vean. Este es uno de las plazuelas. Esta es Plazuela Morazán. Aquel edificio al costado oriente, es el edificio de la Lotería Nacional. Encontramos en la plazuela Morazán. Misma se va porque mucho pesta por aquí. Aquí tenemos el Banco Salvadoreño. Catedral, el Palacio, el Teatro Nacional, Banco Salvadoreño, infinidades de champitas. Acercando todo lo que era el banco hipotecario, haciendo un breve recorrido. Esto es lo que es el Palacio Nacional. Gente de la catedral. No sé cuántos de ustedes se van a poner a llorar. Este es donde se encuentra Walter Lidis. En esta calle nos vamos acercando aquí un poco a la Plaza Libertad. Plaza Libertad. Ahí queda Body Parts. Vamos a caer. Este es el edificio del Incafé, ¿no? Que es el edificio donde estaba encontrada Onispo. Estamos en el centro de la Plaza Libertad. Este cine pues ya lo conocen. Me imagino que más de algunos de ustedes ya lo vinieron a visitar.
Aquí están los encendedores baratos 2.50 y les seguimos entregando 3 kits por un colón, esto es per kit de persona. Vean qué desolado se encuentra aquí. Todo esto se encuentra, pero en la calle. Por aquí vamos en la calle que se encuentra el Cine París. Vean, todo desolado. Todo feo, feo, feo. Esta zona creo que no se les olvida. Vean el edificio donde se encuentra el Cine París. Aquí está el edificio. Reportaje. Se